Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mis padres me abandonaron por mi hermana cuando tenía 8 años. Después de 12 años, regresaron rogando y mi venganza los destruyó. Verán cuando yo, un joven de 20 años actualmente, tenía 8 años de edad. Mis progenitores tomaron la decisión de que estaban hartos de mi presencia y me enviaron a residir con mi tía. Incluso antes de alcanzar esa edad, era perfectamente consciente de que mis padres no disfrutaban viviendo conmigo y me consideraban principalmente una carga. Me concibieron siendo muy jóvenes, apenas iniciando sus 20s, y justo comenzaban sus carreras profesionales en ese momento. Por ello, durante mi crianza temprana, fui testigo de sus luchas por construir una vida mientras me criaban. Supongo que ese fue el origen de su resentimiento hacia mí. Sin embargo, esta conclusión solo la alcancé recientemente. Cuando era pequeño, no comprendía por qué parecía que les desagradaba tanto. Dediqué la mayor parte de esos 8 años intentando ganarme su aprobación, pero ningún esfuerzo dio resultado, aunque emocionalmente me descuidaban constantemente. En presencia de amigos y familiares, adoptaban una actitud completamente diferente, probablemente porque no podían arriesgarse a que otros descubrieran que la situación no era tan idílica como aparentaba. Me presionaban para mantener silencio al respecto, así que obedecía, temeroso de que me aborrecieran aún más de lo que ya lo hacían. Esta dinámica persistió durante años, y como era de esperarse, mi bienestar emocional y mental se deterioró significativamente. Consecuentemente, mi desempeño académico comenzó a decaer y mi comportamiento se tornó problemático con frecuencia. Me convertí en un niño que presentaba dificultades de conducta, aunque sinceramente no me culpo por ello. Creo firmemente que si mis padres me hubieran brindado un trato adecuado, mi comportamiento habría sido distinto. Me reprendían, castigaban y hacían todo lo posible por mantenerme bajo control cuando los maestros comenzaron a expresar preocupación por mi conducta y calificaciones. Sin embargo, yo estaba determinado a comportarme incluso peor, porque al menos de esa manera conseguía su atención, ya que no podía obtenerla intentando ganarme su aprobación. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente para mí, este plan mío tuvo un giro inesperado cuando mi madre quedó embarazada por segunda vez cerca de mi 8º cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, mostraban genuina felicidad e hicieron el anuncio durante mi celebración de cumpleaños, dejándome profundamente confundido sobre lo que esto significaría para mí. La respuesta llegó pocas semanas después, cuando observé a mi madre empacando mis pertenencias y mi padre me comunicó que me enviarían a vivir con mi tía, argumentando que claramente no me estaba desenvolviendo bien allí y querían lo mejor para mí. A pesar de mi corta edad, no era ingenuo y comprendía perfectamente que simplemente se estaban deshaciendo de mí porque, ahora que esperaban otro bebé, planeaban reemplazarme. Naturalmente, esta revelación me afectó profundamente y comencé a manifestar mi angustia a través de berrinches, pues realmente me resistía a ser alejado de todo lo que conocía, mi hogar, mis amigos y mi entorno familiar. Si soy sincero, ni siquiera quería separarme de mis padres porque, independientemente de cómo me trataran, seguían siendo mis progenitores. Sin embargo, mis protestas no conmovieron en absoluto a mis padres. Mantuvieron firme su decisión de enviarme con mi tía. Ella residía en otro estado, y aún recuerdo vívidamente cómo durante todo el trayecto hacia su casa me sentía miserable y suplicaba incansablemente a mis padres, prometiendo mejorar mis calificaciones y comportamiento si me permitían quedarme con ellos, pero su decisión era irrevocable. En ese momento, no había llegado a comprender que quizás esto no se trataba realmente de las calificaciones y el comportamiento en primer lugar, y que me habrían guardado rencor incluso si hubiera sido el niño más ejemplar del mundo. Al llegar a casa de mi tía, mis padres permanecieron allí un par de días ayudándome a instalarme, aunque yo continuaba profundamente afectado. Mi tía fue la única persona que facilitó esta transición para mí, pues es posiblemente el alma más bondadosa y cariñosa que uno podría encontrar. Como hermana mayor de mi padre y la primera de 4 hermanos, nunca se había casado ni tenido hijos propios, lo que probablemente explica su disposición a criarme. Mientras sus hermanos habían abandonado la granja familiar
para perseguir carreras profesionales, ella había optado por permanecer y administrar la propiedad heredada de sus padres. Percibiendo mi profunda aflicción durante la mudanza, se esforzó por consolarme, asegurándome que todo estaría bien y que llegaría a apreciar este lugar una vez que me familiarizara con él. Palabras que realmente me reconfortaron. Tras la partida de mis padres unos días después, cuando finalmente me derrumbé emocionalmente, mi tía fue la única persona que estuvo presente para apoyarme, pues aunque intentaba constantemente contactar a mis padres para que hablaran conmigo y me ayudaran a sentirme mejor, raramente respondían sus llamadas. Las siguientes semanas transcurrieron entre lágrimas constantes, pero mi tía permaneció fielmente a mi lado durante todo ese periodo, lo que gradualmente me ayudó a sentirme mejor. Después de algunos meses bajo su cuidado, dejé de extrañar por completo a mis padres porque, honestamente, la vida con ella era significativamente mejor. Me dedicaba a las labores de la granja y asistía a la escuela, y sorprendentemente mi desempeño académico mejoró notablemente mientras vivía con ella. Había forjado nuevas amistades, las tareas escolares ya no me resultaban tan complicadas, y los maestros parecían apreciarme genuinamente. En esencia, mi vida comenzó a mejorar sustancialmente tan pronto como mis padres me enviaron lejos, y aunque nos veíamos durante las vacaciones, comprendí que me encontraba mucho mejor sin su presencia constante en mi vida. Le habían explicado a mi tía que me enviaban a vivir con ella debido a que era un niño problemático que necesitaba un cambio de ambiente para mejorar. Pero después de permanecer con ella durante algunos meses, le revelé la verdad sobre cómo mis padres nunca me habían querido realmente y cómo siempre me habían maltratado emocionalmente, expresándole mi gratitud por acogerme. Después de esta revelación, incluso el comportamiento de mi tía hacia mis padres experimentó un cambio notable, volviéndose considerablemente más fría y distante con ellos. Nos encontrábamos en reuniones familiares y eventos ocasionales después de eso, pero durante los últimos 12 años realmente no hemos mantenido mucha interacción. No parecen mostrar interés en mi bienestar y yo me siento más feliz sin su presencia. Mi hermana, que ahora tiene aproximadamente 12 años, es prácticamente una desconocida para mí, aunque probablemente sea lo mejor, ya que según lo que he escuchado de otros familiares, no está desarrollándose como una persona de buen carácter. A pesar de su corta edad, manifiesta una actitud verdaderamente desagradable y carece de habilidades para comunicarse respetuosamente con los demás, aparentemente siendo una de las principales causantes de problemas en su escuela, aunque esa es una situación que corresponde manejar a mis padres, no a mí. Mi vida ha tomado un rumbo positivo, pues actualmente curso estudios universitarios y estoy obteniendo una licenciatura en Administración de Empresas con el objetivo de hacerme cargo de la granja y gestionar el negocio cuando mi tía ya no pueda hacerlo. La universidad a la que asisto está relativamente cerca, lo que me permite regresar a casa todos los fines de semana, resultando bastante conveniente. El fin de semana pasado, mientras me encontraba en casa, mis padres decidieron contactar a mi tía, ya que desconocían cómo comunicarse directamente conmigo, y después de casi 12 años, mantuve una conversación sustancial con ellos por teléfono. Sin embargo, no fue precisamente una interacción positiva, pues su petición resultó ser completamente absurda. Cuando mi tía me pasó el teléfono, me sentía intrigado, y después de intercambiar algunas cortesías sobre mi vida actual, mis padres expresaron estar realmente orgullosos de mi aparente éxito y, posteriormente, me comunicaron su deseo de tener otra oportunidad para ejercer su rol paternal, sugiriendo que mantuviera contacto con ellos y regresara a su lado después de completar mis estudios universitarios. Quedé verdaderamente desconcertado, pues no podía concebir ningún escenario que justificara semejante propuesta, así que terminé cuestionando sus motivos para hacer tal sugerencia repentina. Su respuesta reveló que la razón principal era mi hermana. Aparentemente, ella presenta incluso más problemas de comportamiento de los que yo solía tener, y esto les resulta sumamente vergonzoso, por lo que desean que me reconecte con ellos para demostrar a la gente que también son capaces de criar hijos exitosos. Básicamente, el verdadero motivo de su deseo de reconexión
era mostrar a sus amigos cercanos y familiares que no eran incapaces de criar buenos hijos. Supongo que la gente había comenzado a cuestionarlos porque cuando vivía con ellos, yo era considerado un niño problemático. Y ahora que mi hermana está desarrollando conductas similares, sienten la presión de demostrar que no son malos padres. Es una razón ridícula para querer mi regreso, y lo más absurdo es que realmente esperaban que considerara esa idea durante la llamada telefónica, así que les dejé absolutamente claro que no regresaría ni los ayudaría a demostrar nada a sus amigos y familia, porque realmente no tenía ninguna conexión con ellos, y ellos tampoco tenían ninguna conexión conmigo. Eso era un hecho indiscutible. Creo que ya he mencionado cómo mi vida era terriblemente difícil mientras vivía con mis padres y cuánto mejoró cuando me mudé con mi tía. Por lo tanto, realmente no considero que tuvieran ningún niño problema. Creo que ellos eran el problema desde el principio. Además, sería una gran falsedad afirmar que mis padres me habían criado adecuadamente porque no habían participado en absoluto en mi crianza. Fue mi tía quien había realizado esa labor y no iba a permitir que se atribuyeran ese mérito. La mayoría de las personas en nuestra familia, e incluso sus amigos, sabían que mi tía me había criado, pero planeaban decirles que aparentemente habían mantenido contacto conmigo durante los últimos 12 años y me visitaban con frecuencia, sugiriendo que también habían participado en mi desarrollo, lo cual tampoco era cierto. Así que les comuniqué que no colaboraría en mejorar su imagen y que tendrían que enfrentar las consecuencias por sí mismos. Entonces comenzaron a protestar sobre cómo nos habían apoyado a mí y a mi tía durante los últimos 12 años, pero solo habían cumplido con lo mínimo indispensable, enviando un cheque mensual que apenas cubría algunos gastos, mientras que mi tía terminaba asumiendo la mayoría de los costos de su propio bolsillo, y aún así lo hacía sin quejarse, mientras ellos presumían de su mínimo esfuerzo. Comenzaron a argumentar que mi hermana había resultado ser una decepción, y que esto les resultaba sumamente humillante, por lo que debía ayudarlos porque, después de todo, eran mis padres. En ese momento perdí la paciencia, y les respondí que eran cualquier cosa menos mis padres y que ni siquiera los consideraba mi familia, así que necesitaban dejarnos en paz a mí y a mi tía, porque ella era la única familia que tenía. Entonces, ¿soy el malo por decirle a mis padres que ya no los considero mi familia? Actualización 1. Saludos a todos. Hace un par de días publiqué mi historia original y la mayoría de ustedes coinciden en que no soy el malo, así que les estoy profundamente agradecido porque realmente me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Para ser honesto, la única razón por la que había estado cuestionándome era que durante la última semana mis padres no habían cesado en sus intentos de convencerme de que mis palabras fueron extremadamente hirientes y me estaban haciendo sentir como si hubiera sido deliberadamente cruel con ellos. Sin embargo, honestamente no considero haber dicho nada inapropiado. Pensé que estaba siendo perfectamente razonable y ni siquiera los había insultado ni nada similar. No obstante, después de leer los comentarios y reflexionar al respecto, me percaté de que solo estaban intentando manipularme emocionalmente, probablemente porque querían que accediera a sus condiciones y regresara a casa para poder mostrarle a la gente lo exitosos que habían sido como padres. Los he bloqueado en todas las plataformas posibles, pero continúan enviándome mensajes a través de cuentas alternativas y números de teléfono diferentes, lo cual se está volviendo verdaderamente molesto. Conversé con mi tía al respecto y ella simplemente me aconsejó que necesitaba ignorar todo, porque si estaba seguro de tener la razón, no había motivo para sentirme mal. Ella también ha dialogado con otros miembros de la familia, principalmente para investigar por qué estaban tan desesperados por demostrar repentinamente que eran buenos padres. Así fue como se enteró de que hace un par de semanas, durante la celebración del 12º cumpleaños de mi hermana, la habían descubierto fumando, y cuando mis padres intentaron intervenir, ella protagonizó un berrinche tan intenso que terminó provocando el llanto de mi madre. Ese fue el día en que la hermana mayor de mi madre, mi otra tía, sus padres y varios otros familiares les señalaron que era su fracaso como padres que su hija de 12 años hubiera podido acceder a un cigarrillo
y que si hubieran sido más proactivos en su crianza, esto no habría sucedido. Aparentemente, habían consentido excesivamente a mi hermana desde muy pequeña y nunca le habían negado nada. Incluso le proporcionaban cantidades considerables de dinero para sus gastos y le permitían utilizarlo a su antojo, sin molestarse siquiera en ejercer un mínimo de supervisión sobre ese dinero. Básicamente, mi hermana de 12 años podía hacer lo que quisiera porque sabía que tenía a sus padres completamente manipulados, y el incidente del cigarrillo había provocado que muchos de sus amigos y familiares realmente los juzgaran severamente y cuestionaran su método de crianza. Y ahora mis padres estaban simplemente desesperados por demostrar que no eran realmente malos padres, por lo que querían que regresara con ellos para poder exhibirme como un trofeo. Era verdaderamente patético de su parte, y más importante aún, debían saber que este plan estaba destinado al fracaso, porque todos sabían que mi tía había sido quien me había criado. De hecho, incluso las personas con las que mi tía había conversado manifestaron que también habían desaprobado la decisión de mis padres de enviarme lejos cuando atravesaba dificultades, porque así no es como se trata a los hijos. Cuando los hijos no están bien, se debe intentar ayudarlos y no simplemente desentenderse de ellos. En numerosas ocasiones, incluso, les habían sugerido a mis padres que me trajeran de vuelta después del nacimiento de mi hermana para que pudiéramos crecer juntos, pero mis padres habían desestimado todas estas sugerencias, argumentando que yo era más feliz con mi tía y que ellos sabían que era lo mejor para mí. Realmente me cuesta comprender cómo piensan mis padres, o si siquiera son capaces de considerar a alguien más que a ellos mismos. Incluso con mi hermana, les resultó sumamente fácil calificarla como un fracaso y descartarla mientras intentaban recuperarme, y me aterra que ella solo tenga 12 años. Necesita orientación y consejería, eso es todo. Creo que eso sería suficiente para encaminarla correctamente, pero no considero que mis padres sean las personas adecuadas para proporcionar esa guía. Ella es la hija por la que me enviaron lejos porque querían reservar todos sus recursos para ella, su tiempo, su dinero y su energía, y ahora esta es la forma en que la han estado criando y tratando. Aunque sacrificaron su relación con su hijo mayor por ella, o eso afirman, no creo que les importen ninguno de sus hijos en absoluto, y realmente no creo que alguna vez estuvieran preparados para ser padres. Sería muy sencillo para mí albergar resentimiento hacia mi hermana, porque ella recibió todo lo que yo nunca tuve de nuestros padres: el amor, el cuidado y el afecto, y por supuesto el dinero y el tiempo. Pero honestamente, solo siento compasión por ella, porque a pesar de todo eso, no es lo que se necesita para criar a un niño de la manera apropiada. Mis padres de alguna manera lograron fallarle a ambos hijos, y eso es lo más impactante de esta situación. Solo espero que cesen sus llamadas y mensajes, porque realmente no deseo comunicarme con ellos, especialmente después de lo que me he enterado por mi tía y otros miembros de la familia. La próxima vez que intenten contactarme y hacerme sentir culpable, definitivamente recibirán una respuesta contundente de mi parte. Actualización 2. Han transcurrido un par de días desde mi actualización anterior y, como había anticipado, si mis padres intentaban hacerme sentir culpable nuevamente, enfrentarían mi reacción, y así sucedió. Hace algunas horas me llamaron desde un número desconocido y tan pronto como contesté, comenzaron a exigirme una disculpa por mis palabras y a insistir en que debía regresar a casa. Ya me encontraba bastante indispuesto ese día y no estaba de buen humor. Esa llamada telefónica solo empeoró mi estado de ánimo y perdí el control. Comencé a alzar la voz y les manifesté que no me disculparía por nada de lo que había expresado, porque todo era verdad. Realmente no eran mis padres, no habían hecho nada para merecer ese título, y si realmente tuviera que considerar a alguien como familia, sería a mi tía. Ella fue quien verdaderamente me había criado. Ellos no habían tenido ninguna participación en mi vida durante los últimos 12 años. Incluso antes de eso, todo lo que habían hecho era descuidarme. Así que, si no podían aceptar el hecho de que no los consideraba mi familia, no tenían a nadie más a quien culpar,
excepto a ellos mismos, y necesitaban introspección en lugar de llamarme repetidamente para intentar hacerme sentir culpable por algo que realmente no amerita remordimiento. Intentaron interrumpir mi discurso argumentando que si bien mi tía podría haberme criado, ellos eran quienes nos habían proporcionado apoyo económico y que no deberíamos olvidar ese detalle. Les respondí que el dinero que nos enviaban apenas cubría una fracción de mis gastos y mi tía tenía que solventar todo lo demás de su propio bolsillo, así que era insignificante. Además, ni siquiera habrían tenido que enviar ninguna manutención a mi tía si se hubieran molestado en mantener a su hijo con ellos. Por lo tanto, necesitaban dejar de actuar como si le estuvieran haciendo un gran favor a mi tía al enviarnos dinero como manutención. Les expresé que era lo mínimo que podían haber hecho por ella después de dejar a su hijo bajo su cuidado, y es por la grandeza de su corazón que ella nunca había compartido esto con otras personas de la familia, ni había dañado su reputación, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Necesitaban dejar de mencionar el dinero que habían gastado, porque el dinero no lo es todo, y esa es claramente una lección que deberían haber aprendido después del incidente en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, ya que siguieron el mismo patrón de solo proporcionar dinero a su hija menor. Y observen las consecuencias. Se había convertido en una persona malcriada, y aunque ellos eran quienes se referían a ella como un fracaso, los verdaderos fracasados siempre serían ellos por habernos fallado a ambos. Cuando les expresé esto, inmediatamente adoptaron una postura defensiva y me dijeron que no tenía idea de lo que estaba hablando, que mi hermana era realmente feliz y que el incidente en su cumpleaños había sido solo algo aislado, pero lo que sé con certeza es que los niños felices, especialmente los de 12 años, no comienzan a fumar simplemente porque pueden hacerlo. Les manifesté que estaba bastante seguro de que solo decían esto para autoconvencerse, porque yo definitivamente no estaba convencido de que estuvieran haciendo su mejor esfuerzo en la crianza de mi hermana. De hecho, estaban repitiendo exactamente el mismo patrón que habían seguido conmigo, solo que de manera inversa. Mientras que me habían fallado al no prestarme ninguna atención, estaban haciendo lo mismo con ella, pero además le proporcionaban abundante dinero para gastar y la estaban malcriando al no establecer límites durante el tiempo que compartían, y eso era evidente para mí aunque nunca había conocido personalmente a la niña. Además, el hecho de que hubieran sentido la necesidad de contactarme para demostrar a otras personas que eran buenos padres, solo evidenciaba que no les importaba en lo más mínimo ser realmente buenos con sus hijos. Solo querían aparentar ante todos que eran buenos padres, y existía una gran diferencia entre ambas cosas. Supongo que esta dosis de realidad fue demasiado para que mis padres la procesaran, y de inmediato comenzaron a gritarme e insultarme, afirmando que no tenía idea de lo que estaba hablando, pero a juzgar por su reacción defensiva instantánea y sus gritos, yo diría que había dado en el punto exacto. Continuamos discutiendo durante algunos minutos más, hasta que finalmente me dijeron que se alegraban de haberme enviado lejos todos esos años atrás, porque claramente no era lo suficientemente bueno para ser su hijo en primer lugar, y estaban realmente satisfechos de haber optado por quedarse con su hija en mi lugar. Luego terminaron la llamada, probablemente pensando que sus últimas palabras me habrían afectado profundamente, pero realmente no me importó. Solo me sentía satisfecho de haber ganado esta discusión, porque de lo contrario, no habrían tenido que recurrir a golpes tan bajos, y ahora espero que lo piensen 2 veces antes de buscar confrontaciones conmigo o llamarme nuevamente. Lo único que sí me genera cierta pesadumbre es que no creo poder hacer nada respecto a la situación de mi hermana. Es lamentable, porque estoy convencido de que podría prosperar si tan solo la alejaran del ambiente nocivo que mis padres han creado para ella, pero bueno, algunas batallas se ganan y otras se pierden. Actualización 3. Ha transcurrido una semana desde mi último intercambio con mis padres. No han vuelto a molestarme después de aquella última llamada telefónica, y considero que eso es lo más sensato de su parte. Por lo que he podido saber, han estado difundiendo entre todos los miembros de la familia que el incidente del cigarrillo con mi hermana fue un evento aislado, que nunca había ocurrido antes
y que no se repetiría, pero nadie ha dado crédito a sus palabras. La gente ya había intuido que algo no andaba bien con ella, y aunque esta fuera la primera vez que se la descubría fumando un cigarrillo, no había forma de saber qué otras conductas preocupantes podría haber manifestado en el pasado, y los únicos responsables de esta situación eran mis padres, pues era evidente que esto había sucedido debido a una notable ausencia de supervisión y disciplina. Naturalmente, no apoyo el juzgar a las personas sin conocerlas a fondo, pero conozco bien a mis padres y considero que merecen ser juzgados. Es decir, ¿qué clase de personas simplemente descartan a un hijo cuando están esperando otro? Mis padres, eso es quienes. Me alegra que el resto de mi familia finalmente esté percibiendo lo perturbados que están como individuos y estén comenzando a mantener su distancia. De hecho, mi tía incluso ha comenzado a revelar a la gente, después de mantener silencio durante tanto tiempo, cómo el verdadero motivo por el que me habían dejado bajo su cuidado no era mi supuesta conducta problemática en el pasado, sino simplemente su deseo de dedicar más tiempo a su otro hijo y su rechazo hacia mí. Que aunque efectivamente había sido un niño con dificultades de comportamiento, no era mi culpa, sino una consecuencia directa del trato de mis padres, pues de otro modo no habría podido prosperar después de mudarme. Ella había guardado todo esto para sí misma durante los últimos 12 años, porque genuinamente no deseaba perjudicar la reputación de mis padres, pero a estas alturas consideraba que se lo habían ganado. Era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo, y solo por nuestra propia decencia nos habíamos abstenido de hablar al respecto. La gente ya muestra considerable recelo hacia mis padres debido a su actitud defensiva y su evidente negación ante el hecho de que han fracasado como padres, y nuestra versión de los acontecimientos de todos esos años atrás, cuando me dejaron con mi tía, solo ha servido para que todos comprendan que mis padres son los verdaderos antagonistas y que realmente no merecen a ninguno de nosotros, ni a mi hermana, y definitivamente no a mí. Algunos podrían pensar que estamos siendo excesivos y que no es necesario atacarlos cuando ya están en una posición vulnerable, pero honestamente nada de esto estaría ocurriendo si no me hubieran contactado solicitando que les ayudara a fingir que eran buenos padres. Así que absolutamente merecen estas consecuencias. Actualización 4. Saludos. Han transcurrido un par de semanas desde mi última actualización y hay una novedad significativa porque mis abuelos maternos han decidido emprender acciones legales para obtener la custodia de mi hermana. Había mantenido contacto con la mayoría de mi familia, incluso después de que mis padres me enviaran a vivir con mi tía. Por lo tanto, mis abuelos y yo mantenemos una relación normal, razón por la cual cuando me llamaron hace unos días para preguntarme sobre cómo había sido mi relación con mis padres cuando me enviaron lejos, decidí finalmente revelarles la verdad completa. Me expresaron su satisfacción porque finalmente hubiera decidido hablar sobre el trato que había recibido en aquel entonces, porque durante tantos años habían creído que su hija y su esposo, mis padres, habían tenido una justificación válida para enviarme lejos, pero ahora comprendían que ninguna razón era suficiente para alejar a un hijo propio. Se disculparon por no haber percibido la verdad antes, y tuve que tranquilizarlos diciéndoles que no había problema, porque honestamente todos tienen sus propias preocupaciones, y seguramente yo no mostraba signos evidentes de sufrimiento en la superficie. Así que nadie podría haberse percatado sin que se les informara explícitamente que mis padres no me estaban tratando adecuadamente. Aparentemente, después del incidente con mi hermana, habían estado escuchando rumores de numerosos miembros de la familia sobre cómo había sido tratado, ya que mi tía finalmente había decidido compartir cómo mis padres se habían desentendido completamente de mí después de dejarme. Al enterarse de esto, mis abuelos decidieron investigar el asunto personalmente, porque no querían que su nieta menor experimentara las mismas dificultades que yo. Así que dialogaron conmigo, y cuando confirmaron que mis padres no habían modificado en absoluto su comportamiento y que todavía estaban más preocupados por aparentar ser buenos padres que por realmente estar presentes para sus hijos, decidieron iniciar el proceso de custodia de mi hermana
para que pudiera recibir una crianza diferente. Considero que es la decisión correcta, y puedo afirmarlo con total certeza, porque mi vida definitivamente mejoró después de dejar de vivir con mis padres, así que creo que será similar para ella también, quizás de una manera distinta, pero estoy bastante seguro de que realmente la beneficiará. Ya han conseguido obtener la custodia temporal, y ella parece mostrar cierta indiferencia ante este cambio significativo, lo cual sugiere que con el tiempo se sentirá más cómoda al respecto. Mis abuelos están confiados en que podrán obtener la custodia completa próximamente, pero se asegurarán de que mis padres mantengan derechos de visita. Lo más positivo que ha surgido de esta situación, desde mi perspectiva, es que mi hermana ha comenzado a mostrar interés en construir una relación conmigo y hemos estado manteniendo conversaciones telefónicas durante los últimos días. Parece contenta de poder comunicarse conmigo, y ahora sé que durante los años anteriores nuestros padres le habían indicado que no se relacionara conmigo porque yo no era una buena influencia, pero ahora finalmente se está acercando y tal vez podamos desarrollar un vínculo significativo después de todo esto. Mantengo suficiente esperanza. Permanezcan atentos para más historias sobre nuestras relaciones.